Bueno, hola a todas y todos otra vez. En esta ya última clase pasó rápido el tiempo. Bueno, espero que haya sido provechoso y como adelantó Joaquín, tenemos otra invitada de lujo que es Consuelo Skupovic, que la voy a presentar pronto, ¿ya? Pero para calentar motores voy a tomar una diapositiva que se me quedó la clase pasada, pero antes de eso, vamos a ver el programa nuevamente para mostrar que ya estamos en la última clase. Y ese va a ser el tema que vamos a ver hoy, como una mirada más, una bajada más participativa y cómo eso nos puede iluminar ciertas acciones y actividades grupales, colectivas, para enfrentar los temas que hemos ido tratando en estas clases. Para calentar motores, como les decía, se me quedó esto la vez pasada, con un poco hablar de estos comunes naturales, como dije, no centrarse en el bien, sino que más bien en las relaciones sociales que se establecen en torno a ellos, cómo eso puede incidir en una planificación colectiva de esta naturaleza urbana que yo he ido diciendo que es una ficción, que digamos que no hay que tomarla como tal y que no hay que separarla, ¿no es cierto?, del humano, que es una mezcla, una interacción entre el humano y el no humano permanente, y que ese es como un desafío de abordar. Y a mano izquierda tengo como un afiche, ¿no?, de una experiencia que me parece muy interesante, que es la Red Plurinacional de Humedales, que hace poco se llamaba Red Nacional de Humedales, y sobre todo, digamos, antes de la convención, hicieron como ese gran gesto de ponerle plurinacional y abordar diferentes pueblos, y están organizados a nivel nacional, y ha tomado mucha fuerza también con la ley de humedales urbanos, pero digamos que vienen de hace tiempo y defendiendo el territorio y organizándose de acuerdo a las particularidades territoriales. O sea, se entiende que no es lo mismo un humedal de Arica que uno de Punta Arenas, por la geografía, por la densidad poblacional, por la cultura y por una serie de motivos, ¿no? Entonces, es muy interesante esa red, como para que la tengan ahí en la mente, si no la conocían, puedan investigarla. Está siempre abierta, se reúne ahora virtualmente, hacen encuentros todos los años, y creo que es súper potente tenerla en el radar y tenerla en consideración. Y a mano derecha ahora, se aparece, está en el Cerro La Ballena, en Puente Alto, en el sur de Santiago, en la periferia de Santiago, una fundación que se llama Biosfera Mía, también súper potente, que empezó dijo, bueno, recuperemos el cerro, recuperémoslo, limpiémoslo, plantemos, hagamos un espacio común, colectivo, hagámonos parte de esta transformación urbana desde lo ecológico. Y lo que me parece más destacable de esa experiencia es que apela mucho a una educación ambiental y apela mucho a una apropiación ciudadana súper como potente. Primero, por ejemplo, iba donde las vecinas y vecinos a decirle, bueno, van a hacerse cargo de un árbol y le van a poner un nombre. Entonces, está el árbol, nos faltaba el chayán, el marán, y bueno, todo cada uno con su nombre, que lo cuidaba un montón, y reunió a un montón de jóvenes de diferentes lugares de Santiago, voluntarios, que hicieron una compostera, y hicieron una serie de iniciativas súper, súper interesantes, de una recuperación autogestionada, y muy, muy como de este tema de los comunes, ¿no?, que ya hablamos bien la clase pasada, pero como para refrescar la memoria y como entender que son como un poco superar lo público y lo privado, un poco superar la dicotomía mercado-estado, y como con organización, autoorganización y espacio autogestionado, que se puede hacer cosas, te puedes hacer parte, con una mirada política en el sentido de transformación y de buscar una nueva forma de vida, digamos, y de idealmente participar de las decisiones que se están tomando en esos espacios, ¿no? El líder de esta fundación, súper potente, fue candidato a constituyente y no, sacó un montón de votos, no ganó por el tema de lista, era la lista del pueblo, pero un tipo que mueve mucha gente, y yo creo que eso también hay que tenerlo como en mente, así como un espacio súper relevante. Pero, en honor al tiempo con Consuelo, que está acá presente, bueno, Consuelo es antropóloga y doctora en antropología, investigadora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, y investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, el CIGIREN. Estuvo también a cargo del programa de Magíster en Antropología de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en la que se empeñó como académica. Bueno, ya tiene un montón de experiencia en temas de participación, en cultura política, bueno, un montón de cosas que
digamos, pues, también pueden buscar sus textos que son súper súper interesantes. Vamos a hablar un poco de algunos temas que ha trabajado. Consuelo, muchas gracias, bienvenida a esta conversación. Em, Hola, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y por esta instancia que felicito de esta Universidad Socioambiental. Muy buena iniciativa de las CAC y de los profes y de los alumnos. de, de todos los que estamos interesados, sí, súper bien, así que te agradezco tu tiempo, tu disponibilidad y vamos al grano entonces. Después vamos a mostrar un par de fotos, pero vamos primero como a lo más genérico. Yo tengo una breve como introducción en el sentido de que cuando uno habla de transformaciones urbanas desde una mirada socionatural, ya como integrada, se originan disputas, ¿no es cierto?, entre diferentes actores sociales que muchas veces están excluidos de la toma de decisiones de sus territorios, ¿no? Eso es como un punto de partida que, digamos, yo tengo hace rato en la mente, que mucha gente, digamos, y que se generan diferentes prácticas y acciones colectivas que generan vínculos con, en este caso, lo hemos enfocado en los espacios naturales dentro de la ciudad, ¿ya? Sea el que sea. Puede ser un cerro, puede ser una quebrada, puede ser un humedal, un río, etc. Entonces, esto hace que estos mismos espacios, digamos, son claves por la lucha y la defensa de estos mismos lugares, pero además porque logran fortalecer a las propias organizaciones que los defienden. O sea, es como un efecto amplificador, así le llamo, como de que tú vas defendiendo algo y empiezas como además a envalentonarte y a tener más capacidades y a conocer más de lo que estás hablando y empiezas como que este conocimiento empieza como a situarse y a incrementarse. Entonces, si pensamos en tu planteamiento, primera pregunta, como la más abstracta, digamos, es como que si pensamos esto socio-natural como un tema que no se puede dividir, ¿no? O sea, todo se puede, pero digamos que el llamado es no hacerlo porque nos da más posibilidades, ¿cierto? Donde hay muchas subjetividades que entran en juego. Son muchas las personas, muchas las organizaciones, muchos los pensamientos, ¿sí? ¿Cómo podemos, así como, enfrentar estas disputas en el contexto de una urbanización tan sin frenos, tan de destrucción masiva, como le llamo yo, que está pasando ahora, ¿no? No sé si... Esta prometo que es la más abstracta, después vamos aterrizando, pero como digamos que me interesa ver tu opinión, digamos, de cómo afrontar estas disputas contemporáneas en torno a la naturaleza, digamos, en el medio de una ciudad, por ejemplo. Sí, bueno, tú lo dices súper bien, ¿no? Como lo planteaste y las variables que están en juego. Yo creo que el primer ítem, que es algo que yo he visto bastante en terreno, digamos, en los casos que he estudiado y que me ha hecho desmarcarme de esta idea de conflictos ambientales o socioambientales que de alguna manera eh, uno parte de una idea muy negativa y reductora de lo que pasa. Como un conflicto, tú dices, ya, bueno, sobre todo lo estoy pensando desde las ciencias sociales, que el conflicto es algo que se ha estudiado desde hace más de 100 años, o quizás desde el origen de la disciplina, o quizás desde antes. Y en el fondo uno está constantemente en este conflicto. Yo no digo que no hay conflicto, lo que digo es que hay algo o muchas cosas que suceden dentro de esos conflictos. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención o que pude como comprobar, pasar de la teoría al acto, es que la naturaleza tiene particularidades que no son consideradas en el crecimiento urbano y en general, ¿no es cierto? En nuestro desarrollo como humanidad, digamos. Entonces yo, por ejemplo, cuando llegué a la quebrada de Macul o a otros casos, otros terrenos que investigué en Mewin, qué sé yo, al revisar todos los archivos en torno a sistema de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, participación ciudadana, reglamentos, etcétera, siempre la naturaleza era como este ente abstracto que estaba ahí como el aire, ¿no es cierto? Como una cosa que está ahí, pero que a nadie, cuando digo nadie, estoy pensando más desde las empresas o el Estado, le interesa verdaderamente. Entonces este rol del ciudadano finalmente, o del vecino, que tiene que relevar esa importancia y esas particularidades y luchar contra esta como visión hegemónica de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces,
para mí el primer punto fundamental es como darle entidad a estas particularidades de la naturaleza. Yo, de hecho, en mi tesis de doctorado planteaba que teníamos que hablar de naturalezas en plural, porque son muchas, múltiples y distintas, y ahí yo creo que el trabajo fundamental es la interdisciplinaridad, los biólogos, en fin. Entonces, como el primer paso es como salir del concepto reductor de conflicto ambiental, donde generalmente uno tiene dos actores que están en una pugna irreconciliable, ¿no es cierto? O sea, en los casos que yo he estudiado, es irreconciliable, o sea, no se van a sentar los vecinos a conversar con la empresa X, o sea, ya no fue la participación, ya se rompieron se desestructuraron y se rompieron las confianzas por muchas razones. Entonces no podemos volver el tiempo atrás, ya el tejido social, como justamente el otro día hablaba con Ezio Acosta de esto, y el tejido social ya estaba roto, ya está roto en muchos casos. Entonces tenemos que darle este nuevo significado, esta nueva importancia o significados a esas naturalezas múltiples. Y bueno, la mayoría de los casos, los habitantes o quienes están enfrentados a estas naturalezas, ¿no es cierto?, son los encargados, y esa es una tremenda responsabilidad y una carga enorme, los encargados de proteger esta naturaleza, porque vemos que al Estado no le interesa, a las empresas no le interesa, y es una tremenda responsabilidad. Yo en los casos que he estudiado, la mayoría de las veces son mujeres que han terminado en la cárcel, que han terminado miles de situaciones muy desgastantes por esta tremenda responsabilidad. Y lo que vemos hoy en día es la persecución de las lideresas y los líderes ambientales también, en fin, entonces es demasiada responsabilidad para un grupo de vecinos. Es lo mismo que pasa con los pueblos indígenas también, cuando uno lee generalmente estos informes de las organizaciones internacionales, como que hablan que esto es una crítica un poco, pero hablan que las poblaciones indígenas son los encargados de rescatar el saber ancestral de la naturaleza y todo eso, pero igual eso es una tremenda responsabilidad. O sea, cuando uno dice eso, no toma las implicancias que tiene hoy en día, hasta el punto que las personas están siendo perseguidas. Entonces, Sí, se les carga mucho la mano sí, sí, claro. y poca como instrumentos, pocos mecanismos más bien, mecanismos para Claro. incidir. Pero mira, me parece súper interesante esta pasada de desmarcarse el conflicto socioambiental. Yo hablaba también de las desigualdades, ¿no? También como una forma una categoría de adentrarse en el tema, pero digamos que en tu investigación del bosque del Panú, la precordillera Santiago, claro, tú haces explícito cómo pasar desde un conflicto ambiental a un problema político, ¿no? O sea, en el fondo como tener ya como ese tono de que ya puedes construir un proyecto colectivo, político colectivo, ¿no? Entonces, me gustaría saber, digamos, aparte de eso, de cómo se puede vivir eso, de qué hace falta para eso, con qué estrategias, ¿no es cierto?, las comunidades pueden pensarse participar en un contexto donde no está la garantía ni los dispositivos de participación, ¿no es cierto? Como que siempre solo a lo más algo consultivo y jamás o sea, nunca vinculante. Entonces, ¿cómo hago ese traspaso y qué tengo que hacer para reimaginarme esta participación que no está, ¿no? Sí, sí, claro, como que el segundo paso para responder a tu pregunta sería desmarcarse también de esta visión idealizada de la naturaleza, de los pueblos indígenas, de los vecinos, de las juntas de vecinos, de los líderes, ¿no es cierto? Como tomarle el peso político que implica esa protección, esa defensa. Y claro, tú lo dices súper bien, que en el fondo todo el proyecto que hay detrás, por ejemplo, cuando las mujeres lideresas ambientales han sido amenazadas, la primera estructura, digamos, de respaldo o de seguridad o de manera de enfrentar el problema es el apoyo, la comunidad, ¿no es cierto? Los comunes también, y en el fondo, y que yo creo que ahora estamos viendo un momento político que es, o sea, que ha demostrado que en el fondo esa colectividad, o cómo se crea un colectivo en torno a problemas comunes y a desafíos comunes,
yo creo que es la principal herramienta que hay ahora. Y en el fondo, creo que, no sé, no soy historiadora, pero tengo la sensación que más que nunca en Chile como esa disputa de los ciudadanos, digamos, ha llegado a hacer titubear la estructura como institucional, ¿no es cierto? Y entonces, y cuando uno ve todos estos conflictos, la historia se repite, es muy parecida, o sea, si uno hiciera una tipología de conflictos ambientales, estoy segura que la mayoría de las veces es lo mismo. Llega la empresa, se instala, no le avisa a los vecinos, ¿cómo se llama? No se les avisa, no hay participación, Ujú. y cuando se enteran ya es cuando ya están más o menos que haciendo un hoyo, la retroexcavadora, etc. Entonces, al menos lo que yo he visto, si bien no sé si podemos hablar de casos exitosos. En Chile es como raro los casos exitosos, ¿no es cierto? A menos que el presidente llame al empresario y le diga que pare la termoeléctrica. Eh, sí, yo trato de rescatar como lo positivo, como desmarcándome de nuevo de esta idea de conflicto y de ver solamente los opuestos, que eso ya sabemos que existe, ya sabemos que esa pugna dónde está y el poder, etcétera. Es claro, rescatar estas herramientas ciudadanas que han sido desarrolladas y, no sé, por darles una anécdota, un ejemplo de esto, es que aun cuando los vecinos, en algunos casos que yo he estudiado, pueden estar muy en desacuerdo con partidos políticos, instituciones, siempre hay momentos de convergencia, siempre va a haber algo que puede subsanar, que puede hacer, digamos, salir de la pugna más evidente, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, yo lo que he visto, al menos en temas relacionados con la naturaleza, eh, hay instituciones que no tienen las herramientas legales quizás para protegerlas y qué sé yo, pero sí pueden tener intereses en lo que es la protección de ciertos árboles, por ejemplo, de ciertas especies. Sí uno puede encontrar aliados, digamos, eh, que pueden ser de distintos partidos políticos, de instituciones muy diversas. Entonces, yo he visto al menos que y con esto no quiero sonar como amarilla, ¿no es cierto? Pero he visto que los grupos que me ha tocado estudiar, cuando logran de alguna manera bypassear el conflicto primero, ¿no es cierto? Enfrentarse al oponente más acérrimo y buscar otras alianzas a través de otros lados, pueden salir cosas positivas. Y una de esas herramientas, de esas alianzas, ha sido la alianza científica. O sea, yo ahora que he estado estudiando el tema del cambio climático, por ejemplo, la predominancia que han tomado los científicos con el cambio climático en Chile es algo muy inusitado. O sea, Maiza Rojas en la prensa, en la portada de los diarios constantemente, ¿no es cierto? La ministra de Medio Ambiente que eh, si no fuera por la COP nadie la conocería en el fondo. Y que ella Entonces, puso el tema, ¿no? Que cayó claro, en además, esa desgracia de que ella inventó el claro, tema. ella inventó el tema. Entonces yo creo que esa ha sido una linda manera como que yo he visto en las organizaciones de bypassear de no buscar el diálogo con Codelco, ¿no es cierto? Porque sabemos que ahí hay un montón de cosas metidas y qué sé yo, pero sí buscar otras alianzas a través de otras experticias, de otros conocimientos, y en eso yo creo que los pueblos indígenas también han sido súper potentes en eso. O sea, el caso que tú dabas de los salares, o sea, es increíble lo que han hecho en el norte las organizaciones y cómo están organizados y todo. En ese sentido, porque yo entiendo que tú estás editando, a pronto salir un libro de participación, pero una mirada como mucho más amplia, no institucional, no necesariamente normativa, que toma, digamos, aristas feministas, indígenas, ¿no es cierto? O sea, ambientalistas, urbanas, etcétera, ¿no? No sé si tienes alguna experiencia que nos quisieras contar de todo ese, o una, dos, o tres, una síntesis, como que de que uno pueda tener ahí un horizonte de esperanza, digamos, Mm, de que por ahí va el asunto. Yo sé que nada es replicable, mm. no necesariamente todo tiene que ser igual, por supuesto que no, pero sí que hay como algunas instancias, y yo sé que no se trata de casos, sino que como de experiencia, alguna que quisiera destacar, si te viene a la mente, o un Sí, tema.
Mira, hay una que se me viene a la mente que es bien reciente y que es claro el desfase de la institucionalidad con la ciudadanía. O sea, me tocó hace poco estar en una instancia participativa, digamos, en torno al cambio climático y a la proyección del cambio climático en los próximos 20 años. No voy a dar los nombres técnicos para poder contar la anécdota sin ponerle nombres, digamos, pero, por ejemplo, en esa instancia habían personas de distintas partes de Chile, distintas experiencias, distintos saberes, y en un momento empezamos a hablar cuáles eran las temáticas más relevantes en torno al cambio climático, y un señor, que no sé, podría ser que esté aquí, no sé, pero muy interesante, contó mucha experiencia, y más que interesante, eran experiencias como duras, ¿no es cierto? O sea, como los casos de las personas, los habitantes que no tienen agua, y etcétera. Ujú, Y la encargada de la participación, que además está o sea, era otra, no era alguien del Estado, sino que era una consultora, y ella parece que era una ujú. externa de la consultora, o sea, además eran 3 etapas de externalidades, o sea, de externo, personal externo, que no tenía ningún vínculo, ni con el tema, ni con los casos, ni con el debate, y le dice, como para cerrar, y en el fondo como para buscar un poco la armonía, ¿no es cierto?, en esta discusión que era muy dura los temas. Muchas gracias por esas anécdotas, le dice, por compartir esas anécdotas. Y el señor obviamente se indignó, le dije, oiga señora, no, esto no es una anécdota. Hay personas que se están muriendo porque no tienen agua, hay personas que se están muriendo porque, etcétera. La cruda Entonces, realidad. claro, ese desfase es constante en estos procesos de participación, más aún cuando uno ve en temas de feministas, indígenas. Entonces, mientras más uno se aleja, digamos, de lo metropolitano, más difícil se hace esto. Y se me fue lo otro que iba a decir. Ah, ya, entonces, por eso creo que una de los instrumentos principales finalmente de participación es cuando las organizaciones logran crear sus propios herramientas participativas, ¿no es cierto? O sea, el caso del PANUL para mí es súper emblemático en el sentido de que ese territorio ha cambiado, ha sido modificado, ha sido mantenido, ha sido restaurado, ha sido cercado, tienen restauraciones ecológicas. Entonces, el PANUL no es el mismo previo a la organización, a la existencia de la red de la precordillera y otras Ujú. jóvenes que han estado ahí implicados. Y ahí no ha habido instrumentos, al contrario, los instrumentos no han funcionado, pero vemos que los instrumentos ciudadanos, políticos y autoorganizativos finalmente son mucho más eficaces, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha impedido que finalmente estén ahí instalados los condominios ya hasta ahora. Un largo conflicto. Hemos mencionado algunas cosas del PANUL, yo creo que es súper interesante que alguien, que los que quieran profundizar, porque tiene todas las aristas, todas las posibilidades de acción, digamos, ¿no? Bueno, yo no sé, por honor al tiempo, digamos, para que podamos abrir un poco la conversación, quisiera como, no sé, ponerte así como, no sé si para responderlo o así como para dejarlo ahí, como en definitiva, como ciudadanos, como cualquiera de nosotros y organizadamente podemos pensarnos y incidir en nuestros territorios, ¿no? O sea, al Mm. final, ¿cómo ves tú ese desafío de imaginarnos en los lugares que queremos vivir, en relación a la naturaleza, que es como a las naturalezas? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso, más allá de casos específicos? Porque obviamente, claro, el panuelo es una lucha y una defensa larga, pero para Sí. alguien que no está tan acostumbrado, como, ¿por dónde va la cosa? ¿Cómo sería Sí. el Mira, yo creo paso? que uno de los primeros pasos ha sido como, porque generalmente cuando yo cuento que estoy trabajando sobre cambio climático, qué sé yo, amigos de otras áreas me dicen, ah, bueno, pero en el fondo, ¿qué sacamos nosotros como ciudadanos si hay empresas que están emitiendo eh, niveles de contaminación que no dependen de nosotros finalmente? Y yo creo que volver a creer en esas microacciones. Y de hecho, el otro día les puedo poner después el link acá de un libro, una científica, que mostraba que en el fondo los afectos y las maneras de que a uno le importe el problema y que uno tenga sus microacciones
y que pueda sensibilizar a su vecino, a sus hijos, qué sé yo. Yo creo que, no, o sea, no yo solamente, esta científica lo mostraba, que en el fondo nos puede hacer vivir mejor también. Y bueno, y ahora hay como una efervescencia política en torno al debate constitucional que se ha instalado, ¿no es cierto? El tema del cambio climático se ha instalado, el tema de una constitución ecológica, verde, etcétera. La SCAC también haya estado bien activa en eso. Y entonces yo creo que aprovechar este momento de volver a creer, obviamente que también es súper, o sea, yo cuando empecé a trabajar el cambio climático no dormía en la noche, me daba insomnio y angustia, decía, ¿por qué tuve hijos? ¿Por qué si esto? Pero yo creo que en el fondo y lo conversaba con un amigo físico, que en el fondo estudia los movimientos del cambio climático, no sé, en 10.000 millones de años, y que en el fondo hay gente mucho más, ¿cómo se dice? Que no pierde la esperanza, digamos, que es mucho más cauta. Yo creo que eso es una gran herramienta y volver a creer en las pequeñas acciones, ¿no es cierto? O sea, yo pienso Chile hace 2 generaciones atrás, cuando uno ve cómo vivían nuestros abuelos, no sé, bueno, yo soy de región, pero en mi caso, mis abuelas, no sé, hacían su ropa, tenían huerto, quizás en Santiago no era así, pero digamos, son 2 generaciones que tenemos que como retroceder, ¿no es cierto? Y, Claro, y instalar vuelta eso, o atrás. sea, Se puede, se puede. instalar esa microcreencia. O sea, yo no creo que haya que ponernos todos ¿no es cierto?, a hacer creo más en los micromovimientos que en las microacciones que apelar a una cosa masiva también. Y les voy a Súper. dejar también, o sea, les recomiendo, no sé si estará traducido, pero hay un documental en esta idea de ir un poco al rescate de estas iniciativas ciudadanas, que es ahora mi batalla de... eh, eh, en el fondo hay un documental que se llama Mañana, que es un documental francés que ganó hartos premios, le fue bastante bien, que rescata distintas iniciativas a nivel mundial, justamente de 2 personas, 2 amigos que estaban muy angustiados por el problema del cambio climático y viajan por el mundo rescatando esta iniciativa, no sé, ponte tú, la alcaldesa, o no me acuerdo quién encargada de medio ambiente, ponte tú, de California, cómo lograron reciclar la mayoría, casi el 100% de la basura, etcétera. Entonces, hay uno ve que sí hay cosas concretas que se están haciendo. Y son los Excelente. ciudadanos muchas veces, pues. Eso es lo más importante, eso es un mensaje que hemos tratado de tirar entre todos, ¿no? De instalar, de que podemos hacernos cargo y podemos ser parte de muchas posibilidades, ¿no? No esperar que nos lleguen y concretamente poder hacerlo. Bueno, para no alargarnos, no sé, abrimos para algunas preguntas, para aprovechar a Consuelo que está acá y que tiene que dejarnos pronto, así que por favor, quien quiera, tiene la palabra. Aquí les voy a dejar el link de la científica. Vale, muchas gracias. O sea, ¿Hay alguien? Pueden abrir su micrófono directamente porque somos poquitos hoy día. O pedir la palabra por el chat, como prefieran. ¿Va? ¿Cuánta timidez hoy día? Sí. Y este es el documental. ¿Nadie tiene alguna duda, consulta, comentario? Oh, parece que no. Parece que no. Bueno, quedó todo muy claro entonces. Hoy ya están todos muy cansados también. A esta altura del año uno ya está con el cerebro Medio frito. medio frito, Sí, sí. sí. No, bueno, eso. Oye, el libro, Fundidos. el libro está por salir, ¿no es cierto? Sí, el libro se supone que debería salir los próximos meses, así que ahí les voy a avisar seguramente vamos a hacer un conversatorio, un lanzamiento o algo en torno al libro que va a salir en Reel y se llama Formas, se me olvidó, Formas algo participativas.
Formas plurales de participación, ya no me acuerdo. No, súper pertinente. Alguien levantó la mano, pero mientras sí, me parece que ese es un temazo que necesitamos realmente profundizar en el tema. Constitucionalmente se habla mucho de participación y no de participaciones. O sea, Claro, también nosotros el libro partió de esa constatación en el fondo, que con unas colegas empezamos a revisar todo lo que había de participación y generalmente eran manuales, lo que había que hacer, cómo el Ministerio de Medio Ambiente tenía que convocar, cómo teníamos que participar. Y nosotros decíamos, pucha, pero hay gente que ya está participando, que ya está haciendo instancias de participación, y no, porque generalmente eso de las ciencias sociales se ha visto desde los movimientos sociales, pero habían otras instancias, otros, no sé, los cabildos y otras instancias, ¿no es cierto?, donde la gente estaba participando. Creo que Esteban ahí levantó la mano. sí, Esteban. Dale, Esteban. Hola, Consuelo. Hola. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Quería preguntarte, bueno, gracias por la introducción. Mi consulta iba a cómo crees tú, cómo visualizas las nuevas formas de que la gente viva y tenga una relación con la naturaleza, como en esta actualidad tan cambiante, con estilos de vida que igual alienan harto del exterior, estando nosotros en pantallas casi, no sé, las 16 horas o en los celulares. Entonces igual es un poco difícil que las nuevas generaciones sobre todo puedan como apreciar la belleza de las naturalezas, por así decirlo. Mm. Sí, gracias por tu pregunta. Es una pregunta que yo me he hecho mucho, también preguntándome por qué me interesé por estos temas y qué sé yo. Y hay un caballo de batalla también o un problema en estos temas también que está muy entre marginal y elitizado. O sea, cuando vemos todo esto, justo hablaba con un amigo hoy día, todos estos debates en torno a una vida más lenta, ¿no es cierto? O tengo algunos colegas que en el fondo en esta pandemia han escrito columnas en torno a esto, como andemos más en bicicleta, la pandemia nos ha demostrado, pero también es un discurso muy de élite, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes pueden finalmente darse ese lujo, ¿no es cierto? Como de tener una vida más lenta, trabajar menos, etcétera. No sé, la verdad, no tengo muchas respuestas, pero yo creo que les voy a dejar ahí también una columna de Bruno Latour que escribió ahora en la pandemia que las últimas cosas que había escrito yo encontraba que se había puesto como muy, no sé, como muy volado quizá, y como me gustó que con la pandemia escribió esta columna como más aterrizada también de ver que en el fondo algo terrible que nos puede pasar, ¿no es cierto? Y que está ahí, o sea, que en el fondo yo creo esto de que no se logre tematizar el cambio climático, que no se logren tematizar los problemas ligados a la naturaleza es realmente como desesperante, ¿no es cierto? Obviamente que se sigue hablando de desarrollo, se sigue hablando mismo en las campañas, mismo en la izquierda, ¿no es cierto? Todavía no hay como una concientización suficientemente grande y bueno, lo que han mostrado al menos los trabajos que yo conozco de la antropología es que mientras a ti no se te estén derritiendo el hielo debajo de los pies, no vamos a actuar así como tan radicalmente, ¿no es cierto? Y claro, y tenemos todas estas soluciones parche que son los camiones de aljibe finalmente, o qué sé yo. No quiero en ningún caso como bajarle el perfil al problema del agua o lo bueno que puede ser el camión aljibe finalmente en comunidades que están así extremas, pero todas estas soluciones parches hacen que finalmente se invisibilice el tema de fondo, que es como la crisis grave en la que estamos. Y yo creo que hay mucha gente que está planteando soluciones ahora, como vemos, el otro día leía las cifras de la cantidad de gente que se ha ido de Santiago, por ejemplo. Yo que soy de región, como mis hermanos o mi familia están horrorizados por cómo han subido los precios en región, porque están llegando todos los santiaguinos y los ven así como vampiros, váyanse a santiaguinos. Entonces yo creo que estamos cambiando de modos de vida quizás de manera lenta, pero yo creo que esa es la única como salida que tenemos, cambiar las prácticas. Y respecto a las generaciones futuras, qué difícil pregunta. No sé, no tengo respuesta.
Me angustio nomás. Está bien, gracias. Me gustó eso que hablaba así como de los micromovimientos a escalas menores, sobre todo estos proyectos que hablaban como del Cerro La Ballena. Yo era de Puente Alto igual y bueno, era uno de los pocos espacios que tenía cercano al hogar donde podía en el fondo vivir esto un poco con la naturaleza. Sí, yo creo que o sea, yo que hago clases a chicos, no sé, chicas y chicos de 25 o 20 años, hace un par de años nadie como militaba en estos temas, qué sé yo, y ahora, no sé, me tocó hacer un curso que era como de movimientos de esta índole, y casi todos ya estaban metidos en cosas, no por sus estudios, sino que claro, por el ser vecinos o qué sé yo. Entonces yo creo que las nuevas generaciones están cambiando en ese sentido, en esa implicancia. Lo malo es que nos saltamos justo una generación que está media apática, que le llamaron, ¿no es cierto?, como del no estoy ni ahí ni nada, que en el fondo fue como... pero yo creo que ahora están cambiando las cosas. Ver, sí. Sí, yo, los cerros que estudié, la Ballena, el Renca y el Quimei, muchos jóvenes de diferentes ámbitos haciendo cosas muy interesantes. Eso fue una tremenda sorpresa. Uno lo imaginaba, pero verlo así concreto y gente, claro, 16 años, 17 años que la tiene clarísima, impresionante. Hay un par de preguntas más. ¿Alcanzamos, Consuelo? Sí. Sí, sí. ¿Quién sigue, Joaquín? ¿Sabes? Parece que Andrés, pero no estoy seguro. Pero dale Andrés y Hola, luego Ninoca. ya, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Hola Francisco, hola Consuelo. ¿Qué tal? Consuelo, me pasa que, bueno, producto de la pandemia y este nuevo proceso, digamos, de reinserción al sistema, con toda la movilidad que trae consigo digamos, este volver un poco atrás, pero con la experiencia de la pandemia. No sé si a usted le ha pasado también, pero se genera una sensación de pérdida de lo natural, nuevamente. La naturaleza estaba muy presente en pandemia, obviamente por la baja de la movilidad, sobre todo de los vehículos, en las ciudades, sobre todo. En mi caso, yo vivo en Talcahuano, pero también viví hace pocos meses en Santiago, entonces logré apreciar la gran diferencia entre una ciudad muy industrializada, muy capitalista, digamos, y una ciudad que forzadamente se vio de nuevo en contacto con la naturaleza. Y lo que me preocupa de esta nueva etapa, de qué forma prepararnos también como ciudadanos a la arremetida de ese modelo que no se va a querer, digamos, caer a pedazos, digamos, de forma unilateral, sino que hay que dar la pelea para eso. Y en ese sentido, ¿cuál tú consideras de tu experiencia, Consuelo, que es la mejor, digamos, estrategia ciudadana de manera, digamos, estructurada, que ha dado mejor resultado para oponerse a la embestida, digamos, capitalista, que es, no sé, construcción de vivienda en lugares donde no debería estar construida vivienda, las empresas que contaminan sin importarle el entorno, etcétera. ¿De qué forma nos deberíamos organizar y qué resultados han dado más, digamos, resultados más positivos en ese sentido? Porque es una pelea que hay que dar, porque yo, si bien considero que hay que cambiar el modelo, 100%, ellos no van a dar el brazo a torcer de manera fácil. Entonces, ¿de qué forma nos organizamos nosotros como comunidad, pensando que quizá el Estado va a estar a la saga de esos cambios? ¿Cómo nos podemos organizar colectivamente en algo particular? Digamos, no sé, hablábamos la semana pasada sobre la protección de cerros, en este caso, por ejemplo, los humedales que son o los bosques en ciudades. Eh, ¿Cómo nos organizamos de manera para que esa organización sea eficiente y no sea en el fondo simplemente un acuerdo de voluntad que en el fondo se diluye con el tiempo? Sí, qué difícil pregunta. Yo creo que hay distintos casos y quizás yo no soy la que está mejor parada, porque en la academia, en la universidad, apenas tenemos sindicatos, no sé, somos súper poco, no sé, militantes en ese sentido, como que uno tiende a separar la universidad, su trabajo, ¿no es cierto?, de la militancia que uno hace como al lado.
Quizás habría que invitar a un líder, yo creo, para que nos contara como cuál será lo más eficiente, pero de lo que yo he visto, creo que hay dos procedimientos que son exitosos, y los dos como bien distintos. Uno es sentarse a negociar de igual a igual, ¿no es cierto? Que yo creo que cuando logran comunidades de 100 y tantas personas o de ciento y tantas organizaciones que se regrupan, o en países como Canadá o qué sé yo, sentarse con la minera, digamos, de igual a igual, y en el fondo como dos partes, que salir de este régimen que en el fondo está el capitalista en el sentido del empresario, ¿no es cierto?, con la plata, y uno es como el cordero. Entonces salir de esa lógica solo se puede con una organización muy potente, muy fuerte. O sea, yo el caso que he visto, por ejemplo, en las CAC es súper, o sea, increíble. Son como 130 organizaciones que se reúnen, que están coordinados, que ponen debates, que van al Senado. Entonces, yo creo que de lo que yo he visto al menos es un trabajo, y que es un poco, vuelvo a lo que estaba diciendo en el principio, ¿no es cierto?, que es injusto que caiga ese peso en los ciudadanos, en algunos vecinos de repente, que es un trabajo 24/7 en el fondo, estar organizándose, estar creando esa comunidad de personas, y que no sea como como que hemos visto, no sé en el caso de ustedes, pero como la junta de vecinos tradicional, ¿no es cierto?, que quizás en la dictadura, durante la dictadura tuvo mucho énfasis, o mucha razón de ser, mucho rol social, ¿no es cierto? Vemos ahora que no sé si ahora, pero hasta hace algunos años la junta de vecinos era como la casa que estaba ahí, donde se juntaban un par de vecinos, y en el fondo eso se ha ido modificando. Ahora es difícil mantenerse, despolitizarse, ¿no es cierto? O sea, yo creo que todo el trabajo colectivo tiene que ser político, tiene que ser comunitario, y hay que sentarse en las mesas de igual a igual, y yo creo que eso lo están haciendo muchas organizaciones. O sea, el Observatorio de Salares, por ejemplo, sacaron un documento increíble con todo el trabajo que han hecho. Entonces yo creo que esa es la salida nomás, mucho trabajo, y mucho trabajo colectivo sobre todo. Y Alianzas, no, ¿no es cierto? y no romantizar a las Mm. organizaciones, ¿no? No caer en esa romantización. Yo creo que eso es clave también, ¿no? Claro, justamente el otro día en una reunión de las CAC, de la línea, el grupo de feministas de las CAC, había una chica, una tesista, que contaba que las experiencias de las mujeres de guardianas, o que trabajan en comités de agua, por ejemplo, cuando llegaba un nuevo proyecto o un nuevo fondo, para ellas finalmente era como un gran problema, porque ya no tenían más tiempo, ¿no es cierto? Entonces uno como que romantiza esto de las lideresas Ujú. ambientales, les da premios y reconocimiento, pero es una tremenda carga. O sea, además de tener a tus hijos, además de tener que preocuparte de tu trabajo, el trabajo doméstico, el cuidado, además todo esto, toda esta burocracia estatal de la gestión del agua, del APR, de que postula al fondo, que no sé qué, que la municipalidad. Yo cuando he acompañado a líderes vecinales o qué sé yo, pasan sus días parados afuera de la municipalidad, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo muy, muy desgastante. Me acuerdo haber hablado con hijos de lideresas también que decían, no, yo estoy chata, quiero que mi mamá pare esta cuestión, es que ya no la vemos. O sea, está todo el día en esta cuestión, todo el día mandando mail, todo el día mandando WhatsApp, no la vemos nunca, ni siquiera el domingo, porque es un trabajo en el fondo como que no para, ¿no es cierto? Y que no es remunerado. Entonces como solo las alianzas, y en eso es algo positivo también que he visto, como para cerrar, son estas alianzas intergeneracionales, eh, de movimientos que quizás venían articulándose, o que se habían desarticulado más bien después de la dictadura, ¿no es cierto? Como este momento de la transición, que fue como que todos así expectantes, en que se desmotivaron o se desarticularon ciertas acciones políticas, digamos, porque ya se habían logrado ciertos resultados, y habían otras causas por las que luchar, ¿no es cierto? Y cómo se han vuelto a reorganizar. Por ejemplo, yo he visto cómo se han ido permeando las acciones políticas de muchas organizaciones actuales
cómo se permearon con el movimiento pingüino, cómo se permearon después con otras movilizaciones, cómo se están permeando ahora con el movimiento feminista y así también. Entonces eso es súper interesante, ese trabajo intergeneracional, súper necesario, esas distintas experiencias. Perfecto. Muchas Yo no sé, gracias. hay dos preguntas más, pero no sé, podemos dejar también, me comprometo a hacértelas llegar y podemos resolverlo por otro lado, porque sé que tienes que arrancar Sí, y... mira, puedo responder 2 preguntas más y voy a tratar también de ser ir Ya, al grano quizás. todos, Quizás lo todos. que podemos hacer es que Ninosca haga la pregunta y luego Patricio, y así tú le das una vuelta a las dos inmediatamente. Eso. Vale, dale Ninosca y luego Patricio, por favor. Hola a todos, muchas gracias por toda la conversación que se ha dado y me ha hecho reflexionar harto y como que quizás más que una pregunta es una invitación a un breve debate quizás que me surgió cuando yo estaba haciendo mi tesis que es sobre patrimonio desde la escuela rural en la que trabajé con padres, apoderados, profesores y estudiantes. Entonces para ver el patrimonio de la localidad que es Zúñiga, es una localidad considerada zona típica, en la cual íbamos viendo como los patrimonios del pasado, presente y futuro, cómo se van resignificando y todo ese tema. Y por ejemplo salió un tema que era sobre las dificultades que ha traído como la modernización y la privatización especialmente, porque por ejemplo una de las tradiciones que consideraban como parte de su patrimonio era las cabalgatas o caminatas al cerro y eso era algo fundamental, era parte está como parte del ADN de los pobladores de allá, ir al cerro en ciertas fechas o los fines de semana, y eso se había ido perdiendo a partir de la privatización. Y por ejemplo, eso quedaba solamente como quizá en el consciente de algunos y los niños ya lo iban experimentando menos. Y eso también se veía en otros casos, por ejemplo, zona típica, está rodeado de naturaleza y también hay casas coloniales. Y por eso es reconocido el pueblo, por ejemplo. Pero los niños, o las personas de ahí, que bueno, yo vengo de ahí, no conocemos el interior de esas casas porque son de privados. Y así como, sí, Zúñiga, ¿por qué se conoce? No, por las casas coloniales, el paisaje, pero al fin y al cabo eso queda como desde afuera y no se puede, o sea, no está realmente apropiado por la comunidad que es la que vive ahí. Por ejemplo, las casas son segunda residencia de gente muy adinerada. Y lo mismo pasa con los cerros, o sea, y eso viene como a irrumpir en la actividad cotidiana, en el patrimonio, en las tradiciones, en las formas de vida, y es lo que hablábamos al principio como del curso, de que en cierta forma no es como que nosotros de la ciudad vayamos y nos rodeamos de la naturaleza, prácticamente es como que lleváramos la ciudad a un entorno más verde y grande. Entonces, a veces siento que como que el discurso igual suena súper lindo, como que nos conectemos con la naturaleza y lo que tú hablabas es que mucha gente salió de Santiago y se fue a comprar y compró terrenos seguramente grandes, media hectáreas, parcelas de agrado y que vienen como a irrumpir en esas dinámicas. Entonces como que mi pregunta, mi reflexión va, ¿cómo conectamos esa necesidad de todos quizás del verde de la naturaleza, de cuidarla, porque supongo que los que viven ahí también la cuidan y la aprovechan, y es lo que hablábamos antes como del tema más elitista de poder vivir estos espacios, pero cómo se podría como congeniar eh, ambos estilos de vida o cómo poder hacer estos procesos como de hibridación cultural, territorial, más justos, siento yo. Por ejemplo, en la escuela tenía planes de, por ejemplo, huertos orgánicos, trabajaba mucho con la naturaleza, semillas, guardaba las semillas, tienen todo un proceso y como una visión y una meta de establecimiento, pero eso es una sola pequeña acción y como que otras cosas quedan como truncadas por esos procesos que a veces llegan a imponerse a las comunidades. Entonces no sé si se podría reflexionar o si en otros casos también pasa que, no sé, pues me imagino que otras zonas son características por esto, pero sus habitantes, los que viven ahí todos los días del año, no pueden aprovecharlo realmente. Sí, o sea, eso es súper interesante y es algo muy particular de Chile, yo creo. O sea, toda la discusión que ha habido ahora sobre el acceso a la cordillera, ¿no es cierto? Es tremendo, o sea, es tremendo, ¿no? Ya no solo en las playas, ahora en la cordillera.
Y también hay un error, o no sé si es un error, o sea, ¿quién soy yo para decir lo que es un error? Pero hay un problema con cómo se concibe el patrimonio, o sea, como ponte tú, desde la responsabilidad social empresarial, como en el norte, no sé, el patrimonio es, hagamos el rescate de esta cultura o de esta tradición, ¿y qué es? ¿Para hacer un libro? ¿Para regalarle a los accionistas de la minera y ponerlos en la mesa de centro de la casa? No, o sea, obviamente que el patrimonio en el fondo es algo mucho más complejo que eso y que de alguna manera cuesta que sea como atrapado, ¿no es cierto?, para que pueda ser como transmitido y todo. O sea, si no es practicado, es muy difícil que sea transmitido, como que sea algo teórico nomás, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ya que estamos hablando de desromantizar, hay que Sí. también desromantizar el patrimonio, que el patrimonio también es político, también está lleno de controversias, de impedimentos, de lo que ha pasado con toda la discusión que fue Valparaíso también, o sea, esta ciudad patrimonializada y de alguna manera también muy pobre, ¿no es cierto? Entonces, Que te deja en inacción a veces, ¿no? No puedes hacer claro. mucho porque está resguardada. Por ejemplo, en mi investigación, claro, resultó que, por ejemplo, Zúñiga es súper conocido por las casas y todo, y se han invertido muchos fondos en eso, pero no en lo que la gente realmente consideraba como patrimonio, que eran celebraciones, cosas súper familiares, el patrimonio familiar está como súper presente, otros tipos de actividades, pero sí como que lo predomina, que el patrimonio material al fin y al cabo y para los intereses de las personas más ricas que están haciendo turismo ahí y no para la gente de la comunidad. Entonces también me salió eso. Faltó participación, ¿viste? Sí. No, y yo creo que ahí en Chile generalmente ha sido como un tema, un temazo ese, como en el fondo cómo nos han quitado, cómo hemos perdido el acceso, ¿no es cierto?, a las naturalezas o qué sé yo. Lo veía como el fin de semana, fui a la nieve y estaba mucha gente que vende ¿cómo se llaman estos? Trineos, como para tirarse de plástico. Entonces, claro, uno llega en la mañana, pasas en la mañana y son hordas de gente, de niños tirándose en la nieve y todo. Y cuando uno volvía después en la tarde, eran cerros así de plástico, de estos trineos desechados ahí en plena naturaleza, digamos. Entonces también es una cultura que tenemos de este como explotación o extractivismo de este turismo, ¿no es cierto?, como rápido y enajenado de esta naturaleza, que no tiene mucho que ver con la convivencia, porque de alguna manera como que nos han extirpado todo lo natural en Santiago, yo siento, o mismo en regiones también, o sea, con toda la contaminación que hay ahora en ciudades de regiones, en Coyhaique, no son, no en Valdivia. Es muy difícil ese acceso, cada vez se vuelve como más difícil e inaccesible. Súper. Patricio bajó la mano, seguirá. Patricio, cuéntanos si haces la pregunta o... Sí, aló, por aquí, ¿se escucha? Sí, se Hola. escucha bien. Bueno, como el nombre del curso lo dice, naturaleza en un país urbanizado. He visto aquí en la zona de Ñuble que se está vendiendo gran cantidad de campos de cultivo de muy buenas tierras para hacerlo la típica parcela de 5.000 metros donde alguien compra aquello, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, eso puede provocar que alguien la quiera como para producir algo, también se está perdiendo una buena cantidad de hectáreas que son tremendamente productivas, que también se corre el riesgo de que pueden ser productivas como para los monocultivos, donde generalmente se utiliza mucho agrotóxico. Entonces, ¿cómo ven ustedes estos procesos que se dan, ¿ya?, respecto de cómo se invade la naturaleza, cómo van cambiando y qué pasa con los planos reguladores? ¿Qué pasa con hasta dónde, quién va a poner los cotos como para decir, oye, hasta aquí nomás llegamos? O sea, no puede seguirse ocupando campos productivos. Esa era mi consulta, Vale. como para poner algo en el tapete ahí. Gracias, Patricio. Yo no sé, eso también lo podemos ver más adelante en lo que sigue la clase. No sé si te parece, Consuelo. Sí, bueno, solo un comentario nomás para cerrar. Yo también que soy del sur,
ha pasado lo mismo. En el fondo, muchas veces o ya no hay agua, o los campos ya no son productivos, o producirlos es muy caro, y también están haciendo lo mismo. Los agricultores o ex agricultores están loteando los campos en el fondo para vender la parcela, ¿no es cierto? Y yo creo que también todo eso tiene que ver con un problema de reglamentación y de una cultura, no sé, un caso, se me ocurre como un caso comparativo. Yo viví hartos años en Francia y en el fondo ahí sí había una patrimonialización de todos esos pequeños agricultores y de las cooperativas, por ejemplo, vitivinícolas, y en el fondo es un modelo tan distinto, ¿no es cierto?, al modelo que tenemos acá del latifundista y todo, de pocos dueños, ¿no es cierto? En cambio, en Francia, por ejemplo, la pequeña agricultura ha logrado sobrevivir en base a lo colectivo, a las cooperativas y a un apoyo súper fuerte del Estado. O sea, no sobrevivirían si no fuera por... y en el fondo todo este rescate de la denominación de origen que hace que finalmente todas esas particularidades, lo que sería el ñuble o en el fondo todos estos orígenes diversos que respetan una geografía diversa, permiten rescatar todo eso... no sé cómo sería, cómo es la traducción al español, pero de todos esos pequeños territorios, ¿no es cierto? Que es otra escala. Yo creo que hay un problema de escala muy, muy grande en Chile, de unos pocos apropiándose de mucho. Y eso pasa en la Oye, agricultura y en muchos ámbitos. O sea que esto podría ser como una especie de reforma agraria con otro cariz, una cosa así, ¿ya? Que al final de cuentas acaba con el gran latifundio, ¿ya? Para convertirlo en pequeñas parcelas y cada cual a lo mejor esto viene a ser una cultura más sostenible en el sentido de la diversidad que se va a provocar al respecto en cuanto a la producción principalmente. y también es una amenaza invisible, ¿no? O sea, de a poquito se empieza a atomizar, y eso es una forma de urbanización, para mí, ¿no? Empieza como a avanzar de a poco, porque eso eventualmente se amplía el límite urbano y se urbaniza del todo. Entonces también hay que tener ojo como en ese avance invisible que está pasando y que puede traer otros problemas futuros, ¿no? Sí, pues, o sea, hay distintos modelos, o sea, están estas comunidades que se han ido como fundando, ¿no es cierto? Que en Pucón, por ejemplo, hay muchas en la novena, que es como del rescate para decirlo en corto, va a sonar peyorativo, pero de neo hippie, ¿no es cierto? Como de regreso a la Pachamama y qué sé yo, donde hay un rescate de la naturaleza, pero también hay problemas de estos condominios también que se instalan como un modelo en lugares donde prácticamente no hay agua y se secan los pozos y, en fin, una serie de otros problemas que traen toda esa urbanización. En el sur es muy, muy, muy patente, o sea, se van creando ciudades finalmente, o sea, Se va conurbando. Bueno, Consuelo, te dejamos. Muchas gracias por tus conocimientos, tus temas, tu ganas de estar acá, y bueno, creo que para todos fue provechoso tu mirada, y bueno, estaremos atentos a este libro. Ya, no sé, también si nos quieren mandar algún link, podemos ponerlo en la página que quede para que todos la puedan ver, así que estamos ahí comunicados, ¿vale? Ya, muchas gracias a todos por los comentarios y todo muy, muy provechoso. Ya pues, un abrazo grande. Ya, Cualquier, cuida. gracias Francisco, Chao. gracias Vale. Chao. Gracias. Gracias a ti, chao. Bueno, vamos a avanzar. Yo les quiero traer un caso. Bueno, muy bueno la Consuelo, y podemos profundizarlo, ¿no es cierto?, cada uno en sus investigaciones, sus temas, en búsquedas. Y está mi correo siempre para que podamos seguir trabajando sus inquietudes. Les quiero traer un caso que lo mencioné la vez pasada desde un punto de vista de conflicto, pero ahora quiero verlo como un espacio de esperanza, ¿no? Y lo conozco bien porque estoy, de hecho, ahora trabajando, ayudando a una fundación para que este espacio, que es la desembocadura del río Maipo, se pueda declarar humedal urbano, pero no solo eso, sino que además insertarlo en un proceso de planificación urbana que abogue por proteger la naturaleza, pero de verdad y a largo plazo y con todos los blindajes posibles para conservar un espacio que es sumamente relevante. Estamos hablando de un
en donde llega el río Maipo, donde termina, donde llega el mar, y está ubicado a mano izquierda la ciudad de San Antonio y a mano derecha la ciudad de Santo Domingo, ¿vale? Y entre medio, bueno, está este río que es considerado humedal, con zonas de playa, de arena, que albergan biodiversidad, y zona de humedal, que es toda esta, aunque coexiste con los cultivos que ya llevan un tiempo ahí. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta zona? Bueno, tiene registrado, en los últimos registros, más de 180 especies de aves, y ha sido reconocido por todas las formas posibles de redes internacionales como un lugar de importancia mundial, porque llegan muchas especies migratorias de otros lados del continente. O sea, a nivel continental es súper relevante, a nivel de Chile es de lo más relevante para albergar avifauna, ¿ya? Y ha tenido un proceso súper importante en el tiempo, o sea, desde el 2002 se constituyó como parque una zona de acá, esta zona de acá, un parque para empezar a protegerlo, después con todos estos blindajes que les dije de avifauna, después fue concebido como sitio prioritario para la biodiversidad, que eso se hizo a través de una estrategia regional de biodiversidad el año 2005, después se hizo un plan nacional de protección de humedal en el año 2018 y se consideró esta zona como un humedal prioritario dentro de los 40 a nivel nacional, prioritario porque tiene todas las condiciones para que sea un ecosistema muy relevante. El año 2020 se declaró santuario de la naturaleza, la misma zona del parque, digamos, que era del año 2002, toda esa zona se declaró santuario de la naturaleza para proteger aún más, y a 40 hectáreas, estamos hablando de 40 hectáreas, y ahora estamos trabajando para que pueda ser alrededor de 200 hectáreas protegidas en totalidad, como en la ley de humedales urbanos. O sea, para que tenga otra forma de blindaje y que se pueda avanzar a una ciudad que se estructura, ciudades en este caso, que se estructuran en torno a la naturaleza, ¿ya? Eso es como que me parece súper relevante por varias cosas, porque igual como los casos que vimos en la clase pasada de Puerto Varas, de Yanquihue, por ejemplo, es que hay una sociedad civil empoderada y que está ayudando y colaborando, y que se entiende que este modelo funciona con que toda la sociedad participe, que sea una gobernanza amplia, que haya participación, que no se trata solo de declarar las zonas, sino que tiene que haber una forma de que cada uno de nosotros y de los que viven ahí, digamos, se hagan parte y colaboren y sean sujetos activos de esta conservación, no una conservación estática, ¿ya? Que se queda ahí y ya, sino que se hace cargo de las transformaciones. Y es interesante incorporar la planificación urbana, pero ya no solo como dejarlo ahí como un área como delimitada y ya, sino que hacer la parte de la dinámica, que sea un pulmón verde, un área verde, pero que se conserve este valor natural, ecológico e hídrico, pero con todas, o sea, que no haya lugar a dudas que eso tiene que ser muy, muy bien cuidado y que se puede usar de una manera responsable y que tiene que haber unos criterios mínimos de sustentabilidad y de gestión para que esto funcione y puedan coexistir diferentes como usos, si se quiere, ¿ya? Entonces, me parece que es un caso como emblemático a ponerle el ojo, ojalá que la aclaratoria salga bien, y le tengo mucha como buena energía en el sentido de que los municipios sostenidamente le interese esta zona y le dé toda la importancia y relevancia que tiene, ¿no? Que reconozca esta relevancia ecológica continental y nacional, pero también a nivel local, o sea, que se diga fuerte y claro, esta zona se protege y que quede para las futuras generaciones. Por otro lado, tenemos un caso muy diferente, que es en Viña del Mar, en las salinas, que digamos que son este paño que se ve grande, que en ambos lados son alrededor de 17 hectáreas, con una contaminación de 80 años que se usaba para guardar el petróleo, varias empresas petroleras, son los dueños de la COPEC. Y el suelo está altamente contaminado y se quiere hacer un gran proyecto inmobiliario. Pero entonces, claro, acá pongo el título descontaminar para urbanizar. O sea, hay una propuesta de hacer una bioremediación con microorganismos y acelerarlo, y dicen que con eso va a quedar perfecto. Pero hay una gran comunidad de ciudadanos y de expertos y de científicos que dicen que no, que eso va a ser literalmente expandir una contaminación de alto nivel a todos los vecinos de Viña, solo para construir unos bloques y construir un edificio y que se lucre en términos urbanísticos.
Entonces, en esa lógica han habido una serie como de recursos de protección, recursos legales. La persona que preguntaba qué se puede hacer, digamos que, ¿cuál es la forma más efectiva? Creo que fue Andrés. Acá se fue por lo legal, recursos de protección que fueron invadiendo esto hasta que ha ido parando la construcción, ha ido parando la resolución de calificación ambiental, que es la que tiene que hacerse para este tipo de proyectos, porque se alude a que literalmente está mal hecha y no está considerando temas constitucionales ni derechos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. O sea que por hacer una urbanización van a expandir contaminación y eso obviamente que es cuestionable y discutible. En ese escenario, ¿no es cierto? Como les digo, fue avanzando esto y se está parado ahora, hoy por hoy, el proceso de construcción, aunque, como ustedes sabrán y se imaginarán, lo más probable es que esto pueda avanzar. Pero acá, ¿qué es lo importante? Este movimiento que se llama un parque para las salinas, este sería la mano izquierda, sería como el proyecto, como que lo que se le quiere hacer, ¿no? O sea, edificios de gran altura, bueno, ahí sale, ¿no? Son 20 torres, algunos que tienen desde 12 hasta 29 pisos, ¿no? Con una inversión de 800 millones de dólares, y claro, dejan una zona verde, un parquecito, y ven en el proyecto como que es lo más sostenible, sustentable, y verde, y ecológico, y va a solucionar todos los problemas del mundo, pero efectivamente eso también se está usando para incidir y para que el proyecto pase y no para que sea una realidad. Entonces, a la mano derecha es lo que este movimiento dice, lo que realmente debiera hacerse es un parque urbano, un pulmón verde para Viña, que además tiene un déficit importante de áreas verdes en su comuna. Entonces, imagínense, se dan cuenta el imaginario cómo cambia, cómo se ve la diferencia entre uno y otro, y cuando en realidad existir en un proyecto inmobiliario sería un poco nefasto versus la posibilidad de que no solo sería un parque y un espacio verde, sino que además lograría contener esta contaminación y haría una restauración, una recuperación paisajística adecuada, ¿no? Entonces, son como tener dos mundos en paralelo y por supuesto que esperamos que gane la propuesta del pulmón verde y donde la sociedad civil logre hacer ver sus puntos y incidir en la toma de decisiones, que es lo que hemos hablado en el transcurso de hoy, ¿no? Participar para decidir y no participar para que te cuenten un proyecto como el de la izquierda y te digan qué piensas al respecto como para anotar tus pensamientos, tus observaciones, sino que realmente que puedan incidir en la toma de decisiones y juega a favor que el nuevo gobernador Mundaca y la nueva alcaldesa están en contra totalmente del proyecto por los temas legales, ¿no? No en contra porque sí, sino que porque todo lo que hablamos legalmente y lo que significa no lo ven viable y van a hacer todo lo posible para que no prospere tanto, ¿no? Entonces, un poco para ya más o menos finalizando, quiero ahora plantearlo en términos como ya, por ejemplo, desde el tema climático. Es una imagen súper diciente que cuando no hay vegetación, cómo suben las temperaturas, cómo se generan islas de calor y cómo hay una afectación a nuestra vida, ¿no es cierto?, cuando estamos ajenos a este verde. Entonces traigo una imagen acá que es de una plataforma, bueno, grande. Quiero plantearla, ponerla porque en el fondo, aun cuando está poniendo como en lo verde la solución de todos los problemas, y hemos sido muy claros en eso, que evidentemente que sí, pero también con las implicancias que tiene eso y tomando todo el panorama y viendo que algunas acciones desembocan en otras y que no todo el verde es necesario o dónde y cuándo, pero sí que pone, lo que me gusta de la imagen es que nos pone en una secuencia donde están los bosques internos, que ya es la mirada más clásica como de reverdecer la ciudad, naturalizar la ciudad. Están los bosques cercanos que nos ponen en el esquema de que, bueno, de que las ciudades no son autosuficientes y requieren de usar recursos afuera, así como también tienen que llevar recursos como por ejemplo sus residuos, ¿no? O sea, ¿qué ciudad no tiene un vertedero afuera? ¿De dónde sacas el agua? Etcétera, etcétera. Se tiene como esa mirada, pero también los bosques lejanos que son una interacción ya mayor y que son parte también de este sistema. O sea, que no podemos pensar una ciudad que crezca, que se desarrolle sin proteger los bosques lejanos, que son los que le dan viabilidad a esto, ¿no? Y son los que, por ejemplo, permiten que el agua que necesitamos llegue de buena manera y que
se regule el clima y todos los servicios ecosistémicos que tanto gustan y están tan de moda, pero que en el fondo tienen una razón de ser espacial, ¿vale? Entonces, esto nos lleva como al punto de partida del curso, de que hablábamos de la urbanización como algo socioecológico, donde efectivamente, o sea, no tiene nada de antinatural una ciudad, no tiene nada de antinatural, no tiene nada de antinatural su crecimiento. La cosa es, otra vez, respetar los patrones y ver las interacciones y entender que es un sistema en el cual tiene incidencia una parte sobre la otra y que tenemos que interactuar con lo no humano, somos los humanos con lo no humano y no somos los únicos dueños, y que las otras especies por eso que importan y tienen toda la fuerza que se requiere para hacer cambios, hay que considerarlo no humano como sujeto activo, ¿no? Y ya, ahora sí, como última diapositiva, en el fondo, ¿qué es para mí la naturaleza en un país urbanizado? Y acá voy a cerrar ya que partí con Colombia, voy a cerrar con Colombia, y bueno, yo les dije porque tengo harta experiencia allá, y por eso que es un caso que me parece interesante, que pues, tenemos mucho que aprender. Y acá tengo varias como oposiciones de conceptos que yo creo que es para mí lo que he tratado de plantear en este curso. Primero, que no todo puede ser o público o privado, ¿ya? Hay unas intersecciones, hay unos intersticios, unos espacios de encuentro, donde puede haber espacio privado con función pública, puede haber espacio público que en algún momento se pueda cerrar para cuidar. Entonces, no todo tiene que caer en esa lógica y no todo tiene que ser en el tema de la propiedad, aun cuando yo he apelado a una función ecológica de la propiedad que tenga que primar para que podamos tener espacios naturales de calidad, cercanos, asequibles, y que podamos disfrutar como sociedad, como personas, como individuos, colectivamente, y que podamos gestionarlos y cuidarlos, como en este caso. En este caso en Medellín, el cinturón verde, que además yo también pude participar en la planificación del gran cinturón de 10 municipios, pero en este caso tiene desde agricultura urbana, recreación, senderos, un espacio muy interesante al lado de la ciudad. Por otro lado, no todo es que hay que decir que dependemos del mercado o del Estado. Hemos hablado permanentemente de que están los comunes urbanos como unas relaciones sociales que nos permiten interactuar y hacernos cargo nosotros mismos de ciertos espacios, en este caso otra vez, protegerlos, cuidarlos, darles vida, hacer propuestas, planificarlos, diseñarlos. Incluso hemos hablado del diseño paisajístico, por ejemplo, con el caso de los Cerro Isla, en diferentes ciudades, donde los ciudadanos lo diseñan y lo transforman en espacios para la convivencia de todos. En esa misma lógica, no todo es individual o colectivo, o sea, tiene que haber pensamiento colectivo. Hemos planteado esa necesidad de que colectivamente, la Consuelo lo dijo, colectivamente participemos, colectivamente tengamos proyectos políticos al respecto para transformación de estos lugares, que colectivamente nos soñemos a hacer cambios. No todo es ecológico, también hay un tema artificial, en el sentido que también requerimos interactuar con otras necesidades, como por ejemplo los techos verdes, las fachadas verdes, hacerse cargo de los patios de cada casa, donde eso también puede generar incluso conectividad ecológica, puede generar que aves se transiten por estos espacios urbanos, y eso es una apuesta que haría uno, de poner el espacio de la casa de uno para que sea un colectivo y sea una mirada desde lo artificial, contribuya a lo ecológico. Se puede hacer en los mismos humedales, fortalecer las fachadas, pueden ser humedales también construidos en el caso de que no lo haya. Eso está todo muy bien en la medida que se respete, como hemos dicho, esta mirada amplia y de que todo tiene, otra vez, implicancia. Por ejemplo, en este caso de Medellín, este gran cinturón verde que protege de la expansión urbana y tiene un montón de beneficios, también trajo un tema que hablamos la otra vez, gentrificación, también trajo expulsión de personas, también tiene consecuencias. Entonces, lo que insisto yo es tenerlo en la mira, tenerlo más o menos cuantificado incluso para ofrecer soluciones, porque esto va en pos del bien común, pero también si se afecta a las personas hay que tenerlo en consideración. Por otro lado, la naturaleza en un país urbanizado implica que, así como es tan importante que un estado, un municipio, una gobernación, lo que sea, desde arriba hacia abajo, genera políticas, genera lineamientos, programas y proyectos,
como este, del Cinturón Verde, por ejemplo, o cualquier otro que hemos hablado de todas las ciudades en Chile, también es tan relevante que sea de abajo hacia arriba y que sea emergente y que sea participativo y que sea una oportunidad para considerar visiones y considerar las particularidades de los territorios para que sean consecuentes con lo que los territorios quieren y necesitan, ¿no? Y que no sean cosas impuestas, proyectos acabados, impuestos, que muchas veces desconocen las realidades locales, y eso lo hemos escuchado en muchas oportunidades, y yo creo que eso es necesario, que esta naturaleza, estos espacios naturales sean pensados de manera transversal. Y por último, como de estos grandes temas que yo veo, está que hay un tema de derechos y deberes. Hemos planteado que probablemente puede ser necesario pensarse derecho a una urbanización ecológicamente sensible, descentralizada. Ojalá en la nueva constitución haya algo de eso, pero también hay deberes, ¿no? Hay deberes que tenemos como ciudadanos de protección, de hacernos cargo, de cuidar, lo que hablaba la Consuelo del cuidado, de estar siempre atento, alerta, de una mirada más, si se quiere, solidaria, en el sentido de estar atento a las necesidades de otros lugares, de estar dispuesto a que una experiencia pueda servir en otro lugar, tomar lo bueno y lo malo para replicar lo que es un poco lo que yo les contaba de los cerros, o sea, que de alguna manera hicimos eso, de que se fueran conociendo y fueran interactuando y fueran aprendiendo de manera colectiva, ¿no? Entonces la naturaleza en un país urbanizado no es solo poner árboles y poner techos verdes, no es solo proteger lo que ya está, sino que es imaginarse estas ciudades que sean vivibles, que sean ciudades para la vida, que sean ciudades para la biodiversidad. Las ciudades pueden acoger biodiversidad, pueden acoger muchas especies, pueden ser espacios gratos, pueden ser beneficiosas si es que las pensamos así y si es que incidimos en ellas y no solamente lo dejamos en unos pocos esa decisión. Así que eso es por mi parte. Yo quisiera dar los últimos minutos para comentarios finales, preguntas, comentarios, impresiones. Soy consciente, lo dije varias veces, no da el tiempo, es una mirada muy, muy, muy así rápida, pero que yo sí quería dejar como interrogantes, preguntas, que una mirada crítica, que uno pueda sospechar de buena manera de cierta iniciativa y buscarle las relaciones para que podamos en serio pensarnos una naturaleza urbanizada, pero bien hecha. Así que, por favor, quien quiera compartir sus experiencias, bienvenidas sean. Fabián, dale por favor. ¿Nos escuchas, Fabián? Parece que no sabe cómo activar el micrófono. Mira, abajo, en un computador y en el teléfono debe ser lo mismo. Abajo a la izquierda está la opción de activar y desactivar el micrófono y la cámara. O yo no lo puedo hacer, ¿no? Pues yo te puedo enviar eso, una invitación para que lo active. Dame un segundo. Te debió llegar una pregunta de si querías o no activar el micrófono. Ahora estás con el micrófono activado. Debiéramos escucharte. Ahora ya no. Pucha, esto no está resultando. De pronto, si es que hay alguien que también quiera opinar o expresar alguna inquietud o lo que sea, mientras vemos si Fabián puede recuperar la voz. Dale, Andrés, por favor. Sí, bueno, básicamente dar las gracias porque realmente el interés está, pero la forma de enfrentar problemáticas súper cercanas y que todos vivimos en el día a día, que generalmente estamos en contacto con la naturaleza, en mi caso al lado de un cerro, que es súper importante para poder también generar mecanismos adecuados para fortalecer organizaciones que quizás no están o quizás están y que no han desarrollado su trabajo desde una mirada socioambiental.
Así que agradecer esta instancia porque realmente ha sido bastante valiosa. Gracias, Andrés, y gracias por tu participación, que me he dado cuenta que en todas las clases tenías las ganas y los aportes, así que también se agradece esa continuidad, ¿no? No, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Fabián, pareciera que tu micrófono está activado, pero no escuchamos nada, así que algún problema debe haber. Por último, por chat se lo hace. Sí, dale eso, hazlo por chat y mientras vamos con Ninoska, por favor. Hola, yo de nuevo. No, muchas gracias. Primero a la organización de todos los cursos, porque ya había estoy en otros 2 más, porque los tiempos son exactos. No, aplaudo en realidad la organización, los temas, todo. No había participado en otras versiones, así que me voy muy feliz de esto. Y respecto del curso en específico, muchas gracias al profesor porque me permitió darle nombre a fenómenos que antes como que me causaban extrañeza y en realidad no sabía cómo verbalizarlo, sintetizarlo, y ahora sé que tienen nombres que se ha estudiado, como lo de la gentrificación, el tema de los terrenos anfibios, no recuerdo cómo era muy bien el término, pero como adentrarme en esas cosas, y el lenguaje, combinar como lo técnico con una bajada más coloquial y con varias experiencias, como que yo creo que ayuda como a aterrizar un poco estos problemas que muchas veces están muy arriba o en el discurso, en lo teórico. Creo que ha sido como clave. Y creo que ha fluido muy bien el curso y gracias por la oportunidad también de poder hablar y tener interacción con otras personas que son secos en su materia también, entonces como poder dialogar, creo que ha sido una súper buena oportunidad. Así que muchas gracias a todo el equipo y el profesor. Gracias, Ninoska, y lo que dices es súper clave porque yo de verdad considero que todas y todas tenemos que aportar y que podemos, y que tampoco muchas veces pasa que cuando, claro, si no es un mundo académico, técnico, como que se mira, no sé si se mira en menos, pero como que se menosprecia, no sé, como que no se toma tanto en consideración, no se ve la potencia, y acá probablemente podemos cambiar muchas cosas. Entonces ahí está mi correo, y yo vuelvo a insistir, que quien quiera alguna orientación, alguna, no sé, lo que sea, seguir interactuando, bienvenido sea, porque esto se hace como en comunidad, tenemos que ser, mientras más seamos, mejor. Así que dejo abierta la invitación de verdad, más allá del curso, ¿no? Muchas gracias, Ninoska, por las palabras también. Fabián me escribió por interno, así que voy a leerlo, Francisco, dale. Vale, súper. Dice, mi comentario es sobre qué grado de decisión tendrían las organizaciones sociales ambientales. Creo que puede ser peligroso darles demasiado poder de decisión, implicaría una doble representación de esas personas tal vez, y también habría que pensar a quiénes representan, quiénes las financian, por ejemplo. Podría generar fraude por parte de las empresas creando falsas ONGs, por ejemplo. Creo que habría que tener precaución con eso. Sí, digamos que como todo en la vida, yo creo que nada es de blanco ni de negro, sino que siempre, en este caso, el gris puede funcionar. Digamos que no se trata de que no podemos pasar de cero participación a efectivamente que todos decidamos todas las cosas y todos los asuntos y todos los temas en todas las instancias. O sea, lo que estamos apelando es que tienen que haber mínimos mecanismos de toma de decisiones en asuntos que tienen que ver directamente con tus territorios y tus ciudades, ¿ya? Básicamente eso. Harán cosas que seguirán funcionando de manera privada, y incluso podría ser procesos participativos impuestos, o sea, propuestos por el mundo privado también, que sea porque que digan, me conviene hacerlo, me conviene estar alineado a lo que pasa con mi entorno. Entonces, yo creo que se trata de eso, se trata de darle la oportunidad al amplio espectro, y aunque sea financiado por alguien que te parezca mal, que no te parezca adecuado, yo creo que tampoco se podría dejar fuera, porque justamente es un actuante, un actor de este mundo. Entonces, yo creo que ponderar
todas las visiones es lo que nos enriquece a todos, ¿no? Y mientras más podamos dialogar y mientras más podamos estar en sintonía con otros y otras, eso es lo que el mensaje que yo creo que quería instalar de la participación, ¿ya? Más que a que se pregunte y se haga un plebiscito de todas las cosas, ¿no? Habrán cosas que se pueden resolver de una manera más institucional, otra más normativa y otras que requerirán ampliarse y considerarse, porque para dar un ejemplo, y esto me tocó como ciudadano en Colombia, en Medellín, me preguntaban por dos cosas, una por presupuesto participativo, y yo elegir qué proyectos quería, yo elegía proyectos ambientales siempre, pero también me preguntaban por planes locales de los municipios, para que cada municipio, cada comuna, cómo se desarrollaba y qué proyectos hacer. Me parecía muy interesante poder tener iniciativas que yo pudiera votar y que fueran mejores a las que me impusieran, ¿no? Entonces yo elegía mejor recuperar una quebrada que hacer una cancha de fútbol, aun cuando me gusta el fútbol, pero yo consideraba más relevante la otra. Entonces hay como ciertos niveles. Pero bueno, gracias igual, y se toma también tu posición de que si lo consideras peligroso, ¿por qué no también? Habrá que ver las consecuencias de eso. Giovanna. Dale nomás. Hola, buenas. Buenas. Bueno, estoy de acuerdo ahí con la compañera que decía muchas gracias igual por todos estos, no sé si cursos, talleres, pero estuvo demasiado buena la conversación de territorios y bueno que el mismo punto en el fondo, que el territorio, todos los territorios a nivel nacional son importantes y es importante la restauración, que es lo que buscamos hoy en día. Entonces, más que todo, quería decir gracias por estos talleres que estuvieron bastante interesantes, sobre todo el abierto al diálogo, ¿cierto? Todo bastante entretenido, no me lo esperaba de esta manera, ya que por lo general siempre es todo teoría, y acá fue algo diferente, así que me gustó bastante. Y bueno, les mando saludos desde Santiago, así que pienso ir al Cerro La Ballena, La ballena en que Puente se llama, Alto. que está en Puente Alto, y para ver, conocer también el territorio de otros lados, pues, que es bastante más interesante, ya que yo soy del norte, vivo en el sur, yo ahora estoy acá. Así que eso, muchas gracias, estuvo muy entretenido y gracias igual por la participación, que es lo que rescato de aquí. Muchas gracias. Vale, Giovanna, gracias a ti. Insisto, si quieres te puedo contactar con gente que está en la ballena, que es interesante que tal vez puedas no solo ir a conocer y a caminar, lo que es muy lindo, sino que también a interactuar con movimientos que quieren protegerlo. Y sí, o sea, también agradezco que te haya gustado la participación, porque evidentemente que yo considero que es una forma necesaria también en el aula, ¿no? O sea, si uno quiere eso en el territorio, con mayor razón en el aula que sea, ¿no? En el espacio que sea, de que cada uno se sienta con la posibilidad de aportar. Así que qué bueno que haya resultado, y porque le puse harta empeño a eso, digamos, y que no sea tan expositivo. ¿Hasta ahí, querido? ¿Que estamos? Sí, parece que estamos. Voy a cortar la grabación. Gracias.